Seguimos en Claramente Claro. Leticia Díaz, buenas noches. Hemos estado escuchando a este sabio hombre. Mal vamos. Comparto buena parte del análisis, pero sin embargo creo que en algunas materias pues hay que ser igual un poquito más original. Yo creo que en materia de educación, pues los que ya no tenemos cierta edad y hemos pasado por la LOE, por la LODE, por la LOCSE, por la LONCE, en fin, hemos conocido muchas leyes de educación. Pues lamentablemente los resultados en la comparativa general no son precisamente los mejores para la educación en España. Independientemente de los distintos gobiernos que ha habido y que efectivamente yo no puedo compartir que se cambie, cada vez que haya un cambio de gobierno se cambien las normas, las reglas del juego en materia de educación, pero sí creo que hay que copiar lo bueno de otros. Es cierto que, voy a contar un chascarrillo, me mandaron un WhatsApp, que no sé si es verdad o es mentira, porque la mitad de los WhatsApps hay que pasarlos primero por lo de los SOACs, ¿no? Pero bueno, me pasaron un WhatsApp de Rafa Nadal con una frase que, como digo, no sé si la ha dicho o no, pero bueno, me encaja que pueda haberla dicho y desde luego si la ha dicho yo la comparto, y decía, si pagara impuestos en el extranjero sería el doble de rico, pero viviendo en España soy el doble de feliz. Y digo esto porque yo creo que nos tenemos que comparar con otros para lo que efectivamente nos interese copiar. Pero luego hay que ver también las virtudes que tenemos y las ventajas que tiene el ser español y el vivir en España. Y en ese sentido, sí es cierto que si salimos mal parados en el ámbito de la educación, creo que tendríamos que apostar por modelos más innovadores a la hora de educar. Igual lo digo, iba a decir por deformación familiar, tengo 3 niños en edad escolar, han pasado por distintas normas en materia de educación y la realidad es que, francamente, creo que para las condiciones que han tenido, pues casi que no sé si se puede pedir mucho más. Y comparto la necesidad del esfuerzo y que se valore el esfuerzo. Es verdad, pero también creo que el modelo clásico de educación, de profesor, imparte, alumnos escuchan, está superado en casi todos los países europeos. Eso, en casi todos. Yo no hablo de eso. Claro, pero es que eso es fundamental, porque el esfuerzo se puede medir de distintas maneras también en función de cuáles sean las condiciones en las que se desarrolla la docencia y el aprendizaje. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos mucho que aprender. Hay veces, no sé si a vosotros os ha pasado el tener esa sensación de cuánto estudiamos y qué poco nos cunde a la hora de competir en el mercado laboral o a la hora de ver a otros países que uno dice, pues si tienen menos cultura general, y es cierto, en general se tiene fuera menos cultura general, pero luego a la hora de abordar determinados proyectos parece que no nos quedamos por detrás. Bueno, pues yo creo que hay que cambiar. Yo creo que la educación debe estar sometida a una revisión que parta del sentido común y a mí me cuesta muchísimo entender por qué no somos capaces de ponernos de acuerdo. Yo lo digo siempre y soy como la abuela que repite en la misma cantinela, pero en materias como educación, como violencia de género, como igualdad, no entiendo cómo la condición política de cada cual nos puede impedir ponernos de acuerdo. Lo digo de verdad, o sea, yo creo que hay materias que son tan universales y tan comunes a todos en cuanto a que todos queremos lo mismo, que bueno, sí, habrá muchos caminos para llegar, pero hombre, hay que acordar, hay que tener cintura suficiente para poder, bueno, pues eso, tomar decisiones desde el acuerdo. ¿Puede que algunos políticos lo que quieren sea adoctrinar en vez de educar? Pues yo no sé si la palabra es el adoctrinamiento, pero lo cierto es que si partiéramos, como bien ha dicho Alfonso, de la necesidad de fomentar efectivamente la cultura del esfuerzo, pero también la cultura de no uno que está aquí y otro chiquitillo, sino de buscar espacios donde se respete un poco también la deriva del aprendizaje de cada uno, ¿no? Que los intereses que tienen los alumnos, espacios donde se puedan integrar las capacidades que cada uno tiene. Y hay, o sea, casi todo está inventado. Es decir,
que luego uno se pone a buscar en los países que tienen mejores resultados, en Finlandia, en los países nórdicos sobre todo, y en otros, y ves el modelo. Incluso yo me he molestado en buscar cómo se imparte clase en esas aulas y qué tiene de distinto. Y claro, hay muchas formas de motivar a los alumnos que aquí ni siquiera se contemplan, porque seguimos en un estilo muy clásico de educación, cuando han pasado los años y, sin embargo, pues no nos hemos adaptado a los nuevos tiempos, ¿no? a esa situación en la que uno asentía. Yo creo que ahora pues habría que fomentar la capacidad de crítica, de igual que haya un mayor cambio de impresiones a la hora de educar y de que entre todos podamos construir. Bueno, igual todo esto parece modernidades, pero yo creo que son modernidades que ya están ensayadas en otros estados y que funcionan, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que estamos lejos. Igor, ¿qué nos cuentas? Muy buenas tardes. Pues yo encantado de haber escuchado a Alfonso. La verdad es que está escuchando con gran atención y diciendo, hombre, pero si está diciendo el ideario de Vox. Lo único que ha dicho es una minoría muy Igor minoritaria. ya nos está vendiendo su libro, nos está vendiendo su libro. Sí, una minoría muy minoritaria, que sí que es una minoría minoritaria, pero bueno, que al parecer, como hemos visto en otros países europeos y en Estados Unidos, no es tan minoritaria esa gente que luego elimina lo políticamente correcto y toma otros derroteros que a nosotros nos parecen más sensatos. Solamente discrepo, que no es que discrepe del todo, es simplemente que considero que como sociedad no estamos preparados para eliminar el salario mínimo y la indemnización por despido. Creo que no está preparada esa sociedad para que los trabajadores no tengan, por ejemplo, una indemnización por despido. Lo cual me parece, en cierto modo, una injusticia, porque yo sé de casos, y todo el mundo que sea más o menos joven puede saberlo, de gente que ha trabajado ya 3 o 4 años, dice, tengo ya tantos meses de paro, pues voy a hacer una pifia o voy a pactar un despido para estarme unos cuantos meses cobrando este salario y estoy en mi casa tranquilamente. Y eso sucede a día de hoy. Frente al trabajador bueno, correcto, Esperemos que no sea mucho. Un montón de años trabajando, que sigue trabajando porque le gusta su trabajo o simplemente por responsabilidad, y ese dinero que tiene ahí acumulado, si se fuese al paro, nunca lo va a disfrutar. Entonces, el mal trabajador lo disfruta y el buen trabajador no lo disfruta. Es así. ¿Me parece justo? No, no me parece justo. ¿Deberíamos actuar en ello? A mi juicio, sí. Hablaba también de la educación, del pacto por educación. Es que ¿quién no lo quiere? El problema es que cada uno quiere lo suyo. Y ahí tenemos un tomate gordo. Yo cuando estaba en el instituto, cuando empecé, me acuerdo que hacía los trabajos de ampliar y en vez de irme a la biblioteca, bueno, ahora la gente lo mirará en el móvil o en WhatsApp o donde sea, yo cogía los libros de la escuela de mi madre, del equivalente ella cuando tenía 11, 12 años, yo tenía 14 cuando empecé el instituto, para ampliar materia. O sea, mi madre con 11 años daba más materia que la que yo estaba dando con 14. Y luego he sido profesor, he estado en un colegio y he estado viendo que hacían en sexto problemas que yo hacía en cuarto. Ahora tengo unos hijos muy pequeños que no sé cuándo empiecen qué nivel darán, pero me aterra ver si esa progresión ha sido en decadencia, qué nivel nos estará dando en las escuelas actuales. Que luego dices, llegas a Europa y no es competitivo, pero si es que lo que decías de los títulos, ¿qué valen? Sí, ¿qué te ha costado? La política de inversión, desde luego, es fundamental. El I+D+I, que tan manido, es que es vital, porque es el desarrollo, es futuro. La sociedad más desarrollada es la que perdura y es la que conquista el resto. Más desarrollada en materia económica, más desarrollada en materia militar, más desarrollada intelectualmente. El que se queda estancado, que dices que no compra una máquina que sigue trabajando los 4 obreros con el azadón, dura bien poco. Llega la marea y se lo lleva. La eliminación de subvenciones, pues desde luego que nosotros proponemos la eliminación desde ya de las subvenciones a los partidos políticos. Nosotros no tenemos ni una subvención, 0 subvenciones del Estado y 0 queremos. O sea, creo que somos el único partido que tenemos tantas como queremos, porque tenemos 0. A organizaciones empresariales y a sindicatos, cada sindicato que se nutra. Los sindicatos los considero muy importantes, hacen una labor social muy importante y precisamente como los considero muy importantes deben nutrirse de sus trabajadores para que se deban económicamente y exclusivamente a sus trabajadores y luchen por el bien social de sus trabajadores, porque actualmente reciben el 90% de sus ingresos del Estado. Y entonces, pues en un estado en una negociación en la que el Estado les puede decir una cosa y sus trabajadores otra, pues yo tengo mis dudas sobre por qué camino van a tirar. De hecho, bueno, retomando el sistema educativo, pues nosotros proponemos el cheque escolar, que es que pues, cada alumno nos cuesta a todos, aunque sea gratuito, pero realmente es como el peaje en la sombra, no es que sea gratis, es que se quita de todo el dinero de todos los españoles, de los impuestos. Pues ponle unos 3.000 euros por año escolar, la educación pública, que es muy buena,
pero hay colegios mejores, colegios peores, directores que se interesan más en el proceso de enseñanza-aprendizaje, otros directores que están más dejados, y todos reciben el mismo dinero por igual. Con el sistema de cheque escolar, tú, cuantos más alumnos vayan a un colegio, más dinero se lleva a ese centro. Y eso creo que puede servir de acicate y de incentivo para que los directores o los profesores den un mejor trato a los alumnos, se esfuercen en dar una educación de más calidad, luego cuando lleguen a selectividad por la universidad vean que esos centros sacan mejores notas, sacan mejores resultados, se colocan en mejores puestos y entonces vayan más niños ahí, reciban más dinero y todo el círculo que se tiene. Bueno, podemos entrar en debate, en tertulia. Venga, no hace falta que yo dé paso. Lo que quería decirle a Igor, ¿no? No es que no estemos preparados para quitar el salario. Lo que no estamos preparados es para dar trabajo a todos. Ese es el gran problema, porque si diésemos trabajo a todos, si tuviésemos incluso demanda, pues no nos estaría preocupando el tema de los salarios, el tema de no sé qué, el tema del paro, el tema de... No nos preocuparía, ¿no? Lo de la máquina ya veo que da juego, Mira, por descontado que me he pasado 40 años en una multinacional, he visto 22, encima yo a veces me tocaba ir a comprarlas a mí, he visto 22 generaciones de maquinaria. Claro que vas cambiando, vas innovando, etcétera. ¿Cómo voy a oponer a eso? No, yo a eso no me opongo. Y si no cambias, te quedas estancado. Recuerdo perfectamente cuando se hacía la culata del motor en los corrales y había una línea de unos 40 personas haciendo la culata, desde que empezaban hasta que acababan. La recuerdo posteriormente con 6, 8. ¿De acuerdo? Es decir, se innovó, se metieron maquinaria, tal. Lo que vengo yo diciendo, comentando, que no me gusta, tampoco voy a hacer una cruzada de ello, es evidente, ¿no? Porque ¿quién me va a hacer caso? Pero no me gusta que por aquello del I+D+I, que tanto hablamos, que luego, que lo has hablado y has dicho muy bien, militarmente, no sé qué, no sé cuánto, luego si quieres nos explicas para qué sirve, para qué sirve tanto I+D+I, y especificamos, porque se habla de I+D+I, pero cuando vas a la vida real y le dices a la gente tomando un vino, ¿y hoy dónde está nuestro I+D+I? ¿Dónde lo estás viendo? En la vida real. Pues en la copa de vino, precisamente. Ya, la copa de vino. Esa forma que tiene es fruto de un desarrollo. Seguramente, sí. Seguramente que la han copiado de una que se llevaba hace 40 años porque era muy bonita y porque las modas ya sabes que suelen volver, etcétera. No, etcétera. Se investiga. Pero no vayamos por ahí, no nos cojamos a la copa de vino, no es eso, no. El tema de la máquina es, sigue el cronograma, I+D+I, subvenciones para inversiones en I+D+I. Todos los gobiernos. ¿Cierto, Leticia? Cierto. Todos los gobiernos. Y la empresa, la multinacional, o talleres XX, se acoge. Hombre, pues mira qué bien, nos dan un 20% si hacemos una innovación, si innovamos, si invertimos, y entonces se invierten en una maquinaria. Maquinaria que van, te he dicho antes, a Múnich o a Hamburgo, me da igual, porque las tenemos en Azpeitia también, las tenemos en Cataluña también. Fíjate que dos zonas he ido a nombrar, ahora tan polémicas, ¿no? No quería decir... España. No, es España, efectivamente, para mí sí. Muy buenos. Pero bueno, oye, pues ya total, se montan unas excursiones, ¿comprendes? Se montan unas excursiones a Hamburgo o a Múnich a comprar maquinaria. Y se va allí a comprar maquinaria. Claro. Y compran la maquinaria a los alemanes. Pero eso no es investigar, eso es comprar lo que ya otro ha investigado. Es que ahí te quería llevar antes, compañero. Por eso te decía, ¿dónde está la investigación de las multinacionales? En Alemania, en las empresas que fabrican para ellos. Porque tú previamente le dices a esa empresa, mire usted, esta pieza, que la hago con 6 procesos de fabricación, la quiero hacer en 2, caramba. Y te dicen, pues claro, hombre, si hemos ido a la luna ya, pues claro que se puede hacer en 2. Y entonces te la hacen en 2. Y tú te la compras. Yo que soy gobierno te subvenciono el 20%, y de los 4 currantes que tienes allí dices, Pepe y Juan, y nos los echas al paro, y encima los pagamos otra vez nosotros, los españoles. Te hemos pagado a ti el 20% de la máquina, nos mandas 2 señores al paro, les tenemos que pagar nosotros, y cuidado,
en un 99% no vas a bajar el precio del producto, vas a ganar más dinero y te vas a reír del mundo, ¿verdad? Correcto. Entonces digo, no, si usted puede hacer todo eso porque legalmente no lo puedo evitar, pero del 20% de subvención por aquí. Eso se lo quito, ¿de acuerdo? Eso se lo quito. Eso es lo que he tratado de expresar antes. Vale. Y lo he expresado tantas veces que me lo sé de memoria, evidentemente. Ahora, que hay un empresario, compre una máquina, la compre donde le dé la gana y por desgracia acabe despidiendo a 2 operarios y ya nos vamos a tener que hacer cargo el resto de los españoles del paro de esos señores, ya me duele, pero no lo puedo evitar hoy por hoy. Ahora que encima le ayude yo a comprar la máquina, hombre, ya... Ya, pero es que eso no es eso es lo que te quiero decir. Eso no es la investigación, la investigación, desarrollo e innovación, el I+D. El I+D es, te pago ese 20%, o para mí mejor sería lo que tú propones, que es, te desgravo fiscalmente lo que tú gastes en investigación, para que tú desarrolles esa máquina, para que tú pagues unos trabajadores, que somos tan listos como los alemanes, los hay más y los hay menos, como en todos los lados. Para sí, que tú desarrolles esa máquina que no y se luego está haciendo vayas eso. Y se la vendas a los alemanes. Eso es una teoría muy buena, pero no se está haciendo. Pones tú la fábrica de esas máquinas para vender a los alemanes, a los franceses, y creas trabajo. Aquí, a 6 kilómetros, hay un fabricante de maquinaria, a 6 kilómetros he dicho, igual a 4, que te hace lo que quieras. Está al lado de la autovía. No voy a hacer publicidad, ¿no? Creo que todos sabéis de quién hablo, porque pasas por la autovía y se ve el letrerito. Te puede hacer maquinaria de última generación. Y de hecho, ahí está, quiere decir que hay gente que se lo encarga. Pero fíjate, estoy casi seguro que tiene un 80% de clientes que sean pequeñas empresas y a lo mejor un 20%, desconozco y un 20% de grandes empresas. La gran empresa, la que realmente invierte cantidades, no el mismo esfuerzo que el pequeño invertir $500.000 euros para uno pequeño es muchísimo dinero. Pero cuando las grandes multinacionales invierten 80, 90, 100 millones de euros, ¿entiendes? Y se quedan tan panchos, ¿eh? Hay que tener en cuenta que hay presupuestos de multinacionales que son más grandes que el presupuesto de Cantabria. Y entonces esos, pues, hacen todo de encargo en el extranjero. En este caso, casi todo en Alemania. Bueno, pues porque nos sacan unos cuantos caballos de ventaja que vamos a hacer, ¿eh? Y hay esa tradición de comprar allí, que nos sale por un ojo de la cara, porque cuidadito cuando se avería la máquina. Yo quisiera hacer una pregunta. Esa es otra, que te vienen 2 desde allí. Alfonso, una pregunta. Yo es que no entiendo cómo se puede dar una gran cantidad de subvención a una empresa y al cabo de poco tiempo cerrar y no pasa nada y mandar al carajo a no sé cuántos trabajadores. ¿Cómo puede ser eso? Yo no lo entiendo. Pero es que tendríamos que hablar de casos concretos. Claro. Es inentendible. Tendríamos que entrar a analizar un caso, por qué ha llegado a esa situación y qué circunstancias se ha producido. Vamos, yo no te puedo responder, dar muchas subvenciones, cerrar y no sé qué. Pues, pero ¿cuál es el principal problema del mercado de trabajo en España? Uno de los principales problemas es la falta de flexibilidad. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa la falta de flexibilidad? Significa que cuando el señor que estaba en la máquina poniendo una tuerca, efectivamente, por innovación, por necesidad de competitividad de otra manera, porque cambian los modos de producción, por cualquier circunstancia, ya no se necesita en la empresa hacer lo que venía haciendo siempre. Es muy difícil, esto es lo que todos los analistas que estudian el mercado de trabajo y los problemas que tenemos en materia laboral en España y no en otros países, esa falta de flexibilidad significa que reconducir a que esa persona que hacía un trabajo X, el de la tuerca, pase a hacer otra cosa diferente, ajustada a los nuevos modos de producción, etcétera, pues cuesta mucho en España. Es decir, no somos capaces de convertir trabajadores de sectores, por ejemplo, pues que los modos de producción cambian, la demanda cambia y por lo tanto hay empresas que permanecen, y de hecho muchas se han ido cerrando con la crisis, es decir, que permanecen inalterables a su modelo de producción y claro, pues no, porque los mercados cambian y por lo tanto hay que tener capacidad de cambio. Ese es un problema que tiene España, que es
lo que nos cuesta adaptarnos a los cambios en los modelos productivos y lo que nos cuesta, bueno, esto es quiero decir, el Instituto Nacional de Estadística, que yo creo que ahí hace un trabajo bastante serio, pues explica que este es uno de los principales escollos que tenemos a la hora de encontrar trabajo. Es decir, quien pierde el trabajo en una cadena productiva pero, Leticia, X... pero es que hemos perdido en España no sé cuántos millones de albañiles. Claro, y quieren seguir siendo albañiles. Y esa flexibilidad que tú pides a un señor de 40 años que lleva 20 trabajando de albañil y ahora le dices, pues ahora, porque por cierto, normalmente no se le dice, ahora va a venir a usted aquí a la oficina, se va a sentar en esa mesa y va a dirigir usted. No se le dice eso, lo que se le ofrece es una alternativa diferente a lo que él es, como si le dices al electricista de mantenimiento de la multinacional que ahora tiene que ir a tapar fugas de agua. Te va a decir que no. Eso no es falta de flexibilidad. Llamémoslo de otra manera. Pero también puedes llamarlo desde la manera del que lo pide. ¿Cómo llamas al que pide eso? También, plantéate cómo llamar al que pide que a ese electricista de 40 años le diga que, mira, te voy a subcontratar a una empresa de electricidad, tú sobras, pero no sobras, no te echo, pero vas a ponerte aquí a cavar zanjas o te vas a poner a hacer cualquier otro tipo de trabajo. Normalmente, ¿cómo reacciona esa persona? Se niega, natural, tiene una profesión, lleva una trayectoria en la empresa, y normalmente esos cambios... Bueno, pues es como si yo de funcionaria, como entré con la máquina de escribir y de pronto me ponen un software que no entiendo, digo que me niego. Pues muy mal, muy mal. No es así. Es decir, yo creo que... Fíjate lo que has dicho. Bueno, pues muy mal. Fíjate lo que has dicho. Has pasado de una máquina de escribir a un software. No, claro. Estamos pasando de la máquina de escribir a que barras todos los días y limpies la oficina. No, es que no hay que... No. Estamos hablando de trabajos... Ya la cosa cambia. No, estamos hablando y a lo mejor para flexibilizar es necesario eso, mira. El modo productivo cambia. No. Si yo antes vendía un producto que se consumía mucho y ahora ya no se consume, tendré que adaptarme y aprender de otro producto que voy a vender. Y si antes yo de ese otro producto no sabía nada, tendré que formarme y tendré que saber vender otra cosa. Porque si no, es imposible para... ¿Estás hablando del empresariado o estás hablando del trabajador? Hablo en general. El trabajador, la falta de flexibilidad... El empresario que llega a ese punto de que lo que fabrico no lo vendo, si no ha tomado medidas hace ya unos meses atrás, lo va a pasar muy mal, es evidente. Y si no, ¿sabes qué pasa cuando se ven con el agua así? Porque cierran, apaga y vámonos. Y sus trabajadores al paro, precisamente por eso estoy diciendo que donde menos problemas hay a nivel laboral, eso hay que hacer un poco un análisis simplemente de las economías más próximas a nosotros, de las europeas. Se ve la posibilidad de que trabajadores que empezaron haciendo determinados oficios, a lo largo de su vida laboral, tienen lo suficiente, tienen el suficiente... Bueno, no, es lo que es. No, que yo he estado con ellos, hombre, que yo he estado con ellos. Mira, son muy buenos electricistas. Pero no miremos solo las cosas desde el punto de vista de lo que yo he visto. Muy bien, muy buen médico, muy bien no sé qué, pero nada más. Son eso, son eso. Y hay un señor que entiende mucho de hidráulica y un señor, volviendo al ámbito industrial, y un electricista electrónico muy bueno. Sí, claro. Estás hablando de la especialización. Es que esos son especialistas en eso y nada más. Estás hablando de otra cosa. Estás hablando de otra cosa, Rafa. En Alemania hay tanta flexibilidad con la mano de obra cualificada. Rafa, estás hablando de que la educación en Europa se basa más en la especialización que en los conocimientos más amplios y más genéricos. Eso es otra cosa y eso puede estar fenomenal. Igual nuestro modelo educativo tiene que avanzar hacia las virtudes de la especialización. Pero, Leticia, yo no lo sé, lo que estoy diciendo... Exigente, el no cualificado, el que efectivamente existe en todos los sitios, y no es hablar en ellos en tono peyorativo, bueno, pues se amolda más fácilmente, ¿vale? Se amolda más fácilmente a esas peticiones de la empresa. Sí, hombre, no es tan complicado como intentan venderlo. El no cualificado hoy puede estar aquí, mañana allí, tal. Vete a los servicios de empleo cuando que te llegas cuenten a esto que te estoy diciendo. a la capa de arriba, donde ya te encuentras con profesionales, decirle a un profesional de la electrónica, de la informática, de lo que quieras, que a partir de ahora
va a poner el sello a una... No, es que no estoy planteando pues eso, Rafa. esto ya es mucho más Que complicado. no, que eso es Aquí demagógico y lo que estás donde haciendo. no, no, Sí, demagogia, porque estás, es la realidad. porque lo que estamos diciendo es la necesidad de que cuando en un modelo productivo, Sí. por las circunstancias X de la oferta, de la demanda, de tal, hay que cambiar. O por una hay crisis, que como la por que una hemos crisis vivido. o por una crisis. Hay que cambiar, hay que innovar, hay que hacer las cosas de otra manera. Tenemos un problema en España, que no tienen ese mismo problema, como digo, en otros países de nuestro entorno, en el que se produce un montón de trabajadores que se quedan en tierra de nadie, es decir, que no poseen las habilidades suficientes para adaptarse al nuevo modelo productivo. Y esto es algo que, ya digo, no es que lo diga el Instituto Nacional de la Estadística, que lo dice, no es que lo digan los servicios de empleo, que lo dicen, es decir, dicen, tenemos un gran problema, porque efectivamente, cuando hay crecimiento, y lo ha explicado muy bien Alfonso, el crecimiento es imprescindible para poder crear empleo. Y luego dice Aurora, ya hombre, ojalá fuera de calidad, y decimos todos, ojalá sí, pero claro, más vale tener un empleo que no tener, eso es evidente. Pero claro, para ir avanzando, uno de los requisitos fundamentales es que, digamos, la conciencia ciudadana nos haga a todos pensar que a lo largo de nuestra vida profesional vamos a tener, Alfonso también ha dicho, yo sigo estudiando, claro, y yo, y el médico, y el otro, claro, cada uno sigue estudiando, pero sí, en todos los ámbitos, también claro en el que que es hace así. la tuerca, me explico, es decir, que hay un amplio sector productivo en España que le cuesta mucho poder hacer otras cosas de las que va a haber demanda. Uno de los ejemplos más fáciles de poner es que buena parte de los empleos que se van a necesitar en los próximos 10 años, todavía ni siquiera es posible que los estudios estén adaptados a esa demanda que se va a producir. Eso es así, lo estamos viendo, Entonces, lo que estoy diciendo es que habrá personas que estén en una situación de desempleo que tendrán que abrirse, todos nos tendremos que abrir, porque eso nos puede tocar a todos, a la posibilidad de tener que iniciar, no a los años que todos pensamos que hay que estudiar, y por eso me ha gustado mucho lo que ha dicho Alfonso, porque yo lo comparto. Yo creo que tenemos que estar formándonos para poder tener oportunidades siempre, porque no sabes cómo van a cambiar las cosas. Y a eso me refería. Aurora, sí, tú eres profesora en la universidad. Sí, tú imagínate si no estudio yo todos los días. Todos los días, claro. Me pagan para ello. Tú eres profesora, ¿se os valora? En En general, No, ¿os valoramos? para nada. Porque Para normalmente... nada. De hecho, hace poco ha salido en el diario Montañés un artículo hablando sobre la vida del profesor universitario y los comentarios, es decir, en el artículo se reflejaba lo que es la vida del profesor universitario, pero los comentarios de los ciudadanos No, que eran tenéis mala fama. demoledores. Eso es terrible. Esa es la imagen que se veía en una viñeta, ¿no? De antes, la educación antes. Y era el niño con los padres, estaba riendo al niño. ¿Y qué son estas notas? La educación ahora. Los padres con el niño y el maestro y están diciendo al maestro, ¿qué son estas notas? Y el niño todo contento. Sí, pero hay a día de hoy todavía un concepto, no sé, de que el catedrático ya no va a clase, no trabaja, es decir... Ese es el concepto que hay ahora. Se estudió en su día, se hizo unos apuntes y ahora están amarillos, pero bueno, eso no, para nada. Yo conocí en parte esa universidad, pero la que ya me tocó vivir a mí y soy miembro de ella como profesora, no tiene nada que ver, trabajamos muchísimo, es decir, además estamos sometidos, somos de los funcionarios que más sometidos a controles de calidad estamos, con una presión, vamos, además tenemos tenemos docencia, investigación, gestión y transferencia de conocimiento y nos evalúan por los 4 bloques y no te puedes quedar descompensado en uno o en otro, es tremendo, estamos todo el día trabajando, metemos horas, vamos, como los que más. Yo en contra de lo que es habitual en mí, que soy bastante osado y nada prudente, voy a ser un poco prudente ahora. Hasta hace no mucho tiempo, un profesor podía aprobar su oposición o entrar de penene o lo que fuese, fíjate de qué yo hablo, y podía jubilarse sin haber publicado medio folio. Es que las cosas han no son por casualidad. Las Sí, cosas han cambiado. por supuesto, digo, voy a ser un poco prudente para no decir qué pasa ahora en contra de mi opinión, que yo me meto en cualquier charco a debatir lo que sea. Pero es que imagen no es lo que uno es, sino lo que los demás perciben que somos. Y entonces la percepción existente hay que preguntarse por qué es. Y procede en buena medida de todos aquella aquellos época, años. Porque la venta de apuntes
Digo, la venta de apuntes amarillados en aquellas fotocopiadoras entonces era uno de los negocios más jugosos de quienes detentaban, no voy a decir que ostentaban, detentaban cátedras. Bueno, vamos cambiando de tema. ¿Hablamos de Trump? Vamos a hablar de Trump. Es que si no hablamos de Trump, nuestros, No hay programa. nuestros amigos que nos están viendo dirán, bueno, ¿qué pasa? Buena se está montando ya en Europa, Igor. Bueno, pues la que está montando buena, a mi juicio, y creo que es así, es en Estados Unidos, que parece que va progresando. Desde luego el mundo no se ha caído, no se ha venido abajo y parece que... Bueno, lleva 10 días o 15, ¿no? Vamos. Va a bajar los impuestos, creo que es en torno al 6,5%, de los 7 tramos que tienen actuales lo va a dejar en 3, a las sociedades. Va a crear un impuesto para estas multinacionales que son americanas, pero que tienen sedes en todo el mundo, que son... Ese realmente es el caldo gordo, es donde se van los miles de millones de euros, bueno, o de dólares en este caso, que curiosamente siempre tienen beneficios, pero en sus cuentas extranjeras. En España, o en ese caso en Estados Unidos, ahí acaban a pre, o muy poco beneficio, o dan pérdidas. Entonces, para esas multinacionales, para esos beneficios que crea esa multinacional, pero que curiosamente siempre no es aquí, es como el que está no fía y el que fía no está. En Irlanda, por ejemplo. Los va a tasar en un 10%, que no está nada mal. O sea, ríete tú de la tasa Tobin. Mira qué ideas tiene este señor. Le baja los impuestos a los americanos, se lo baja a las empresas y a estas grandes multinacionales va y se los pone. Alfonso, esa política económica, ¿cómo se puede calificar? ¿Liberal, conservadora, ultraconservadora, socialdemócrata, socialista? Absolutamente reaccionaria. Reaccionaria de una... A mí el tipo me parece un tipo despreciable por su grosería, por su misoginia, por su manera de ser, por su falta de respeto a la democracia. Son leyes e instituciones y las personas viviendo en la democracia se manifiestan dentro de las leyes y en las instituciones, y el manejo institucional requiere menos grosería del individuo este. Pero a mí me parece que volver a la autarquía, pues hasta en el 59 Franco tuvo que claudicar y entregarle a Mariano Rubio y a Ullastres la apertura de la economía española porque lo del gasógeno era mentira y no funcionaba. Bueno, pues la estupidez de volver a la autarquía es exactamente coincidente con Marie Le Pen, con planteamientos de Podemos, con el... Brexit, no me sale el nombre... No me sale el nombre de... No, el Brexit no. No, eso es otra cosa. Creo pero yo. es coincidente. Y luego he estado siguiendo un poco en la BBC el debate de los comunes, sí. con muchas dificultades, porque uno va al ritmo que va y cuando quieres traducir mentalmente una frase ya le han respondido y me he perdido, por eso sería interesante, lo comentamos, y el Willy no sé cuántos de los Países Bajos. Me parece que la autarquía nos supone un gravísimo problema. Geopolíticamente, el abandono del Tratado del Pacífico es colocar en manos de China el 40% de la producción y el comercio mundial. A mí me parece de una torpeza inconmensurable, increíble. Los aranceles solo ha conducido al empobrecimiento de las naciones. El hecho clave de la Unión Europea, yo hace 20 años fundé la Casa de Europa, de las que hasta hace 6 meses he sido vicepresidente, porque ha habido un cambio, coincidió con el fallecimiento de nuestro presidente, toda una serie de cosas. Por lo tanto, en buena medida puedo expresarte que el hecho del bienestar procede de la apertura del mercado de capitales, de personas, de mercancías, un tránsito único y una moneda. Cuando la primera vez que salí de España, me acuerdo que logré arrastrar a mi madre, y digo mi madre porque era viuda, arrastrarla a la comisaría de policía para que me autorizasen, porque la mayoría de edad era a los 21 años y tenía que firmar mi madre in situ. Salí con unos amigos y todavía siento la rabia interna del desprecio con el que, y el tono de desprecio con que el gendarme dijo pasaporte, carta verde y moneda. Y claro, hay que vivir un poco las cosas. Y hace 4 días yo estaba en Finlandia con las manos en los bolsillos, carnet de identidad y la misma moneda que ellos, en Helsinki en concreto. Entonces, todo lo que signifique cerrazón, autarquía, es empobrecimiento. De acuerdo contigo. Entonces, el sujeto es absolutamente rechazable por la torpeza de sus planteamientos
y luego porque hay otra serie de cosas que se está llevando palos como un muñeco de pim pam pum por el caso del muro, cuyo muro vienen a ser 4.600 kilómetros, me parece, la frontera terrestre y del Río Grande para unos y Río Bravo para los otros de Estados Unidos con Canadá, empezado por Bill Clinton, Sí. seguido por Obama, y que ahora continúa y le están dando a él solo. A él solo. Bueno, pues se lo tiene merecido por torpe, por fácil, por Por grosero. imprudente, porque es Es una que- persona que no tiene experiencia política y, me lejos perdonas, de ser Leticia, ¿Pero tú un- terminarías el muro? Perdóname un momento, un detalle. Tendemos desde una visión europea a entender que Estados Unidos es el New York Times, el Washington Post, Nueva York o la costa oeste en California en concreto. Y si vamos a Sausalito, ni te cuento la modernidad. No, No, supuesto, está la no. profunda. es el Midwest No, por supuesto. con un peso absolutamente Claro, tremendo claro. y que ha decidido muchas cosas. Claro. Y en esas medidas va con índices de popularidad y aprobación que están superando ampliamente el 50%, 56, 57... Bueno, y la moneda no ha casi caído así. y todos vaticinaban que iba a ser el desastre. De hecho, ha subido. Ha No, subido, efectivamente. pero va a producir graves mayor- problemas y tal. Aunque yo entiendo, prometo que no intervengo más, perdón. Que estoy No, por olvidando. supuesto. No pasa nada. Aunque yo entiendo que alguien que puso la pasta y los muertos en la Primera Guerra Mundial, alguien que puso la pasta y los muertos en la Segunda Guerra Mundial, y para vergüenza de los europeos puso la pasta y los muertos en los Balcanes, llega un momento que dije, venga, señoritos, a poquinar ustedes también y a poner sus muertos y su dinero. Eso es lo que ha dicho hoy, ¿no? Ha hecho una declaración en ese sentido. Sí, respecto a la OTAN. Hay Que quiera seguir en la OTAN, que lo pague. La figura del sujeto es la que produce tal rechazo, pero hay algunas cuestiones que no son ni blancas ni negras. No, por Hay- supuesto. Y en este sentido hay que entenderlo. Como bien dices, la figura es que le han dado un pim pam pum. O sea, hay una... Pero se lo ha ganado cátedra- pulso, ¿eh? Yo no sé si lo ha ganado Méritos o le ha hecho. venido dado, porque dices, el muro lo empezó Bill Clinton, que ha seguido Obama, pero ¿quién se lleva Pero estarás con nosotros que es los un panes? imprudente. Yo creo que es que todo es como te cojan. O sea, Es su carácter. ¿qué perfil de ti Es su carácter. qué perfil de ti quieran de ti? Y además es que yo, de un político o dirigente, no me fijo si es guapo o si es feo, si es más listo o menos listo, o más inteligente o menos inteligente, es si lo hace bien y si es buen No, gestor. no, es faltar, perdóname la Para mí el intervención, es termómetro- faltar en la primera rueda de prensa autarquía. de la Casa Blanca el respeto a la libertad de información, que es una de las libertades Efectivamente. fundamentales. A usted no le respondo, usted es un mentiroso, usted no sé qué. Eso es intolerable. Eso es intolerable. El primer Las formas de termómetro fallar. es que Las los formas de propios fallar. republicanos son los más preocupados de todo Pero Estados sí que estaban Unidos. contra él. ¿Por qué? ¿Por Porque qué estaban está- contra él. No, Aurora, porque a ver, están viendo Aurora, un talante- que estás que revientas, que Sí, tienes ganas de porque hay hablar. un tema aquí, estáis hablando está el tema del muro y el tema de los refugiados. Son muchas más cosas. Sí, bueno, muchas más cosas, pero se ha sacado todo este tema y a mí sí que me gustaría llamar la atención, porque nos ponemos es decir, el muro, bueno, a mí no me parece bien, pero es que, vamos a ver, desde Europa, ¿cómo no hay muros? Porque en España tenemos una muralla, es decir, en Ceuta y Melilla. ¿La derribarías? Bueno, es decir, aquí tendríamos que traer el tema de la inmigración y la ley de extranjería. Es decir, siempre tendría que haber una regulación de los flujos migratorios, porque no podemos hacer aquí demagogia con el tema, ¿eh? Y otra cosa está... ¿A favor o en contra? No, a favor o en contra. Vamos a ver, ojalá que no hubiera frontera. Es decir, que todo el mundo circulara libremente, ¿vale? Un país tiene derecho a decidir quién entra dentro de su territorio y qué condiciones tiene que cumplir para estar legalmente. Y otra cosa es el tema de los refugiados, porque en los últimos años se ha intentado, además, de distintos ámbitos, mezclar el tema de los refugiados con los inmigrantes, y además el migrante económico. Y eso está haciendo y ha hecho mucho daño desde el punto de vista de los derechos humanos. Porque, mirad, vamos a ver, hay muchas personas que saltan el muro, que lo seguirán saltando, y nuestra valla de Melilla y Ceuta, tú no las puedes expulsar sin más. Porque puede ser que algunas de ellas tengan derecho al asilo. Y entre ellas haya refugiados. Y hay una cosa que es la tutela judicial efectiva. Entonces a esa persona tú la tienes que dejar defenderse ante un juez. Y si no tiene derecho al asilo, indudablemente, usted como ha entrado al territorio nacional de forma irregular, pues entonces usted tendrá que abandonar el territorio nacional. Y será deportado. Punto. Pues es que eso es tan sencillo como eso. Lo peor que llevan los ciudadanos, creo, en materia en general, cuando se comparan con los de otros estados, es la falta de reciprocidad. Eso es lo que peor llevan los ciudadanos. Es decir,
cómo me tratan a mí cuando voy a otro país, cómo trato yo cuando vienen aquí. Pero claro, esa también es la diferencia entre el barbarismo y las culturas más civilizadas, ¿no? Entonces, no es un tema nada sencillo, nada sencillo. Es un tema muy complejo, donde igual que estamos diciendo que habría que ponerse de acuerdo en muchas cosas, también en esa materia hay que tratar de ponerse... Sí. ¿Por qué hay que poner unas reglas de Pero, juego? Es decir, Leticia, una lo cosa. de la utopía de que venga todo... Eso es una utopía Pero te estoy diciendo que una cosa es la ley de maravillosa. extranjería pero- en la que un Estado establece los requisitos Sí. que hay que cumplir para entrar de forma regular, y otra cosa el tema de los refugiados. Que sí, que sí. Porque el refugiado es una persona que viene huyendo. tiene Hay que- un derecho de asilo, está el Convenio de Ginebra que ha sido incorporado a la normativa de la Unión Europea. sí. Es decir, oiga, pues no queremos derecho de asilo, Aurora, pues vamos, pero que el otro denunciemos día- esos convenios internacionales. Es decir, no seamos hipócritas. Sí, no seamos hipócritas. Si la semana pasada ya tocamos así de refilón este asunto, y, Que preocupa mucho. Y fui yo el que además sacó y dije, hablando del tema del muro de Trump, que cuando pensábamos quitar el nuestro de Ceuta y Melilla y quitar las concertinas que están arriba y todo esto, ¿no? Porque del de Estados Unidos no le suben, ¿eh? Si te caes te matas. Es tan alto que si te caes te matas. Aquí se cortan con y ya no es que hemos hecho un muro, es que hemos puesto esas concertinas que son como navajas de afeitar. Es decir, con un poco de mala leche, ¿no? Con un poco de mala leche. Pero claro, la pregunta es, que te la ha hecho Gustavo, pero tampoco has contestado, la quitamos, dejamos la libre entrada, le preguntamos a los primeros afectados, que son Ceuta y Melilla, les preguntamos a ellos que tienen más derecho que nosotros, que fíjate que estamos a 1000 kilómetros, ¿no? Aunque llegase a afectarnos el tema. Pero estos que están allí en primera línea, les preguntas cómo lo ven, qué hacen, ¿por qué mantenemos entonces eso? Es decir, Pero es que hay una hipocresía cosa que la se llama justa. control. No, pero es que yo no estoy Porque diciendo hipócrita. Yo queremos te estoy una diciendo que hay una entrada cosa que se ordenada. llama control de los flujos migratorios y que un Estado como Estado tiene que Pero controlar me los estás flujos intentando decir migratorios. que van a entrar en fila en formación por la frontera uno detrás de otro y que cuando entren les recibimos y que les analizas uno por uno y le dices, usted se puede quedar, usted no, usted Es que, depende pues sí, cómo señor. tal. Pum, pum. Es que las devoluciones en caliente... Si es 3 decir, millones de contrarían parados, los derechos humanos. si Es 3 decir, millones de parados no los puede soportar España, eso tampoco. No. Eso Pues entonces tampoco. vamos a invertir en los países de origen. ¿eh? No, de hemos origen. invertido en algo muy barato, No, en convenio, poner unas vamos a ver, por concertinas. favor, Rafael. La cooperación al desarrollo, ¿dónde está? Cooperación al Aurora, desarrollo. pero ¿dónde Pero está la eso? cooperación al Convencer. desarrollo, que estoy de acuerdo El con país de eso, origen. que estoy de acuerdo, hay que hacerla allí. Y en cuanto a los Hay que claro. invertir allí, hay que, Lo ideal así es podríamos que nadie estar tuviera toda que la noche, abandonar su porque el hay que país. hacer, hay que Otra hacer. cosa los refugiados. Pero- es decir, hay un derecho de asilo. Estos señores vienen, De todas formas, los sirios y vienen termino, huyendo de de la todas formas, guerra. y Es decir, termino. ellos no están saliendo de Siria porque quieren. Que sí, Es que decir, sí, que y ya hay lo sé. y hay convenio y normativa internacional que los protegen. Todo lo que- y ya todo lo está. que- Es decir, sí. y entonces, ¿por Aurora. qué no solucionamos desde la Unión Europea? La Unión Europea, yo lo leí el otro día, me quedé escandalizada. Es uno de los países que más armamento vende a Oriente Medio. ¿Quién? Y concretamente la Unión Europea. No, España, hombre, dilo claramente, porque somos Vale, nosotros, entonces, vamos. dentro de la Unión. ¿Quién ha creado el problema? Claro. Es decir, Pero más se crea baratos, el problema por miles, parte pues, de Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, interviniendo también con las manos en el tema. Y ahora, es decir, estos ciudadanos, población civil, que viene huyendo de un conflicto bélico que hemos creado entre todos y estamos colaborando a ello, no los acogemos. Cuando además están protegidos por la normativa internacional. Tela marinera. Tela marinera. Que todo eso lo hemos escuchado últimamente. Hay además un exceso, diría yo, un exceso de buenismo, que todo está bien y todo se puede arreglar. Tal. El problema está en que cada vez que salimos en medios, en lo que sea, diciendo hay que hacer, No, es que hay que cumplir encontramos la quien normativa lo haga. internacional que se está Y incumpliendo. probablemente porque No es es fácil, mucho no más... es fácil. Esto es mucho más complicado de que en una tertulia como esta podemos decir, pues hacía falta, oye, y si conseguimos que la gente no se muera antes de los 90 y luego ya a partir de ahí lo que Dios qué le estado dé, de salud? lo que Dios le dé, Yo quiero que pues se es cumpla bueno, el derecho pues sí, internacional pero ¿cómo lo humanitario. conseguimos? O sea, el buenismo es muy fácil Alfonso. de explicar, ¿no? Pero conseguirle ya... En la Cámara de los Comunes, en un convenio con Zambia, creo, Sir John Templeton, premier británico, expuso su teoría. Lo masacraron los parlamentarios de los comunes y él se levantó y dijo, Inglaterra no tiene amigos permanentes ni enemigos permanentes. Inglaterra tiene intereses permanentes. ¿Cuáles son nuestros intereses permanentes? Salvaguardar
esos, nuestros intereses permanentes. Hay que hacer una diferenciación que estoy de acuerdo. Una cosa es el derecho de asilo, la persecución política, etcétera, etcétera, y otra es la migración económica. Soy partidario del control absoluto porque como nación nos lo tenemos derecho a hacerlo, a controlar los flujos migratorios económicos. En nuestra casa, pensemos en nuestra casa, nuestro domicilio, con nuestro nivel de ingresos, con nuestro cuarto de baño, donde si somos muchos protestamos porque no tarda uno en salir, con nuestra cama, donde 2 hijos te protestan si no tienen habitación cada uno. Bueno, pues en nuestra casa metamos 4 personas, con el mismo sueldo, es decir, el mismo Producto Interior Bruto, el mismo agua, el mismo cuarto de baño y demás. Por lo tanto, tenemos que controlar nuestros intereses, absolutamente. Es que luego es otra cosa lo de el derecho de asilo, etcétera, etcétera. Y una última cuestión sobre el control de armas. Vale, vamos a ser muy buenos. Vamos a tener una bondad de corazón extraordinaria. Ahora, eso sí, ¿quién es el primero que se va a Eibar, que lo tenemos ahí cerquita, a decir que les cerramos la fábrica y les mandamos al paro? O Asturias. O Asturias. Vale, he dicho Eibar por la creencia siempre. Pues como mínimo cumple la normativa internacional que tienes en vigor tanto en la Unión Europea como en tu propio Estado y acoge a los refugiados que vienen huyendo de un problema que tú mismo estás creando. Es decir, compremos emisiones de dióxido para seguir contaminando porque las hemos comprado. No tenemos, es cosas que... Es decir, yo atravesaremos épocas y tal, pero yo creo que son problemas irresolubles de la humanidad. No cumplir No. Las situaciones de migración... Oye, cambiamos radicalmente de tema. Me dicen que nos regalan 3 minutos o 4. Paraíso, Oye, Rafa, momentos. Claro. mójate, ¿cómo ves a Podemos? La cosa está complicada, ¿eh? Poco complicada. ¿No nos dices más? No, que todavía está poco complicada. Bien. Podemos, ¿cómo ves a Podemos, Aurora? Bueno, con ver al PSOE tenéis bastante ya, ¿no? No me gusta hablar de otros partidos políticos, sobre todo cuando tienen enfrentamientos y más que nada pues, con lo que está cayendo en el mío. Es decir que... Pero bueno, en Podemos yo creo que lo vemos todo, la lucha de poder que está habiendo y bueno, a ver qué pasa. ¿Aguantará Podemos, Alfonso? Sí, hombre, sí. Sí, hombre, sí. El PSV produce unas fidelidades, perrunas, absolutamente. Claro que aguantará hasta la próxima legislatura. Yo creo que está muy relacionado la pervivencia de Podemos con las posiciones que adopte el PSOE. Yo creo que en buena medida es una contestación genérica a la situación política, al paro, a la desesperación, a la pérdida de trabajo, a la falta de expectativas y demás. Pero luego, en cuanto a la acción política, yo creo que, dado que Izquierda Unida ya ha desaparecido por completo, yo creo que nos determinará en buena medida la política del PSOE. El Partido Socialista, que marcó agenda en España durante mucho tiempo, yo creo que en estos momentos está en una contradicción. Somos la socialdemocracia europea, pero no la del consenso socialdemócrata de Adenauer y de Gasperi, de eso, que eso ya, pues todo, como todo en esta vida, la máquina se evoluciona como para no evolucionar, no el pensamiento político, sino como la praxis política. Yo creo que es donde decida qué va a hacer, en dónde quiere convertirse, en un partido transversal o competir, como me da la impresión que quieren algunos, Sánchez, competir en el terreno de Podemos. Yo creo que ahí está lo que puede ser el devenir en las próximas fechas, porque en este año hay 3 congresos, el de Podemos, el del Partido Popular y el del PSOE, y de ahí puede salir lo que sea. A más personalismo, si tuviera que hacerlo en una fórmula matemática, aunque yo soy de letras puras, pero si tuviera que hacerlo en una fórmula sería a más personalismo, menos recorrido. Es decir, todos los partidos que nacen unidos a figuras concretas, me da igual de cualquier color, porque puedo estar pensando en muchos partidos, tienen un recorrido mucho más corto. ¿Por qué? Porque como todo está en torno a la figura del líder,
Pues claro, Pero cuando la figura el del líder... líder la que les permite Sí, por avanzar supuesto, adelante. por Adolfo supuesto, Suárez, por supuesto. Felipe González, José María Aznar. Por supuesto. Sí, pero no son partidos que puedan no vivir sin el líder, o sea, que pueden seguir viviendo sin el líder, ¿me explico? Es que aquí el problema es que yo la primera vez que escuché hablar de Podemos fue cuando vi la fotografía en las elecciones europeas, la fotografía de Pablo Iglesias, que era el anagrama del partido en aquellas papeletas. Y yo dije, uy, esto yo creo que no es legal. ¿Cómo ponen aquí la foto de un señor? No, es que entonces era el anagrama del partido, luego lo han cambiado. Pero a mí aquello me quedé, en fin. Entonces, eso tiene corto recorrido. Estaba copiado, por hacer un poco de memoria, de unas elecciones europeas de Ruiz Mateos. Es verdad. Luego fue su fotografía. Nombraba Alfonso una serie de nombres líderes, expresidentes de gobierno. ¿Tenéis enfadado en el Partido Popular a Aznar? ¿Le tenéis algo enfadado? Bueno, le tenemos opinando. A mí no me parece que eso es... Eso lo ha dicho muy bien. Está muy bien. Eso lo ha dicho muy bien Felipe De todas formas, González, creo que en todos los partidos me parece muy bien que el opinen. Partido Popular está más enfadado Diego y María José que estos otros. Están más enfadados. Igor, nos vamos. Dinos algo, a ver. Pues nada, decía de Podemos, que Podemos, ¿qué es Podemos? Porque tienes marxistas, tienes leninistas, tienes antisistema, tienes anticapitalistas, tienes socialdemócratas, tienes las mareas. O sea, ¿Qué es? Es un partido... Totalitarios, con 5 millones de votos detrás. Fíjate si es un problema. Sí, pero no van de eso, digamos, van de tantas cosas que se definen como anti, pero no pro. O sea, estamos anti esto, pero ¿tú qué harías? ¿Qué quieres? Todo vaguedades. Rafa, Eso es lo complicado. muchas gracias. Aurora, muchas gracias. Alfonso, la primera vez aquí, Gracias, como siempre, muchas a los que nos dan confianza, los cogemos y los tenemos aquí cada 2 por 3. Vale, muchas Nos da gracias. confianza, ya veremos. A ver. Leticia, muchas gracias. Otro día. Igor, Muchas muchísimas gracias. La semana que viene más y mejor en Claramente Claros. A ser buenos. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes. Iniciamos desde la capital el repaso hacia la crónica informativa que ha ocurrido en una semana cuanto menos polémica. Una de esas decisiones del ámbito nacional es sin duda la presentación como candidato a las primarias dentro del Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez, el que fuera secretario general de la formación política. Este anuncio se ha dado a conocer durante esta semana en Sevilla, en uno de los puntos, en una de las rutas en las que este ha iniciado su pre-campaña electoral para presentarse en las primarias que el Partido Socialista iniciará en el mes de junio de este año 2017. De esta manera se inicia una gran brecha con la que ya se presentó, con la candidatura que ya se anunció hace varios días, la de el ex Lehendakari Patxi López, quien esta semana ya ha dejado ver en Twitter varios resquebrajos que sin duda darán mucho que hablar con la presentación más que polémica de la socialista Susana Díaz. Todo esto en la semana en la que aquí en Madrid varias agrupaciones de ciclistas han presentado varias quejas dentro del Ayuntamiento de la capital hacia la actual alcaldesa Manuela Carmena de que gran parte de las zonas habilitadas para las bicicletas no están en las condiciones necesarias para que estos puedan velar por su propia seguridad. Han indicado que en estos últimos meses ha habido un gran número de accidentes, sobre todo porque se quejan de que la distancia entre el coche y la bicicleta es prácticamente nula, lo que aumentaría de una manera considerable el riesgo y los riesgos que puedan cometerse no solo con los ciclistas que decidan, bueno, pues recorrer la capital sobre una bicicleta, sino sobre los usuarios de Bicimad, las bicicletas eléctricas que corren al riesgo y al cargo del Ayuntamiento de la capital. También cabe destacar otra decisión aquí en Madrid y son la serie de negociaciones que ya llevan varias semanas produciéndose entre el consistorio regentado por Ahora Madrid y el Ministerio de Fomento con respecto a la operación Chamartín, muy próxima al lugar en el que en estos momentos nos encontramos. Se trataría de realizar una inversión más que macroeconómica en cuanto a edificaciones en la capital. Para conocer de qué manera han llegado y se han tratado estas decisiones, nos vamos a ir hasta un punto clave, Plaza de Castilla, ahí está Luis Díaz. Luis, buenas tardes. ¿En qué punto están esas negociaciones entre el Ayuntamiento y el Ministerio Público? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Fomento se han reunido para hablar de la nueva operación Chamartín y han llegado a acuerdos como por ejemplo la limitación de 6 alturas a los bloques de viviendas.
También podemos saber que no se va a construir de momento el rascacielos más grande de Europa, que serían unas 70 plantas, y las 5 torres similares a los del Paseo de la Castellana. Todavía no se sabe si se va a construir. Lo que sí podemos saber es que se ha reducido la construcción de viviendas. Antes eran 16.000 viviendas que se iban a construir, ahora han pasado a 4.600. Y también sabemos que en el ámbito sur está destinado a actividad económica, a la nueva ciudad financiera que se llamará Central Business District. Y en el ámbito sur se llevarán a cabo pues zonas residenciales y también zonas verdes. Veremos finalmente a lo largo del año cómo van fluyendo y cómo van surgiendo estas reuniones entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento y cómo se va a llevar a cabo la nueva Operación Chamartín. Gracias, Luis. Y antes de despedir, Gustavo, como siempre, una noticia de índole empresarial. En este último año, el 33% de los madrileños se han decidido a comprar una vivienda. De esta encuesta reveladora, sin duda, que nos dejaba unos datos realmente catastróficos en este último lustro en el que nos vimos precedidos por lo que se denominó la gran burbuja inmobiliaria, se ha revelado que de este 33% de los madrileños que se ha decidido a comprar en este último año, un 70% lo ha hecho en pareja, del que un 30% lo ha hecho de manera individual. Esta encuesta también nos ha revelado datos recogidos directamente desde uno de los ministerios más importantes de este país, que lo que principalmente se ha adquirido han sido pisos. Gran parte de esa franja ha estado delimitada por un porcentaje muy bajo que ha adquirido chalés o otro tipo de viviendas como dúplex o directamente buhardillas o lofts. Hasta aquí esta información desde la capital. Saludos, Gustavo.